Continuamos con el Sermón del Monte. El domingo próximo es el último sermón del Monte que hemos predicado durante todo el año en estos 11 meses. Estamos llegando ya a la última parte y hoy vamos a ver los versículos 24 al 27 del capítulo 7 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El Señor en esta última parte nos viene advirtiendo desde el versículo 15 hasta este versículo 27 que muchos se extravían en su camino al cielo. Hombres y mujeres que en algún momento han sentido cierta inquietud espiritual, que han mostrado cierto interés en las cosas de Dios, pero que finalmente van camino a su autodestrucción. Y Cristo nos enseña en esta última parte del sermón, recuerdan, que existen dos grandes peligros que acechan a todo aquel que quiere entrar al reino de los cielos. En primer lugar, los falsos profetas, ya lo vimos. Y en segundo lugar, el autoengaño. Lo vimos durante 2 domingos. Versículo 21 del capítulo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Personas que viven engañadas a sí mismas creyendo que son cristianos y no lo son. Personas que descansan en la ortodoxia de su confesión de fe y en una supuesta atadura emocional con Cristo y en las múltiples actividades religiosas en las que están envueltas. Hermanos, hay una verdad que es ineludible y que debemos grabarla a fuego en nuestro corazón. El que cree en Cristo obedece a Cristo. No hay otra alternativa, no hay otra posibilidad. Y ahora en este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, el Señor Jesús va a ilustrar todo lo que acaba de decir respecto a los falsos profesantes con una parábola. ¿Recuerdan lo que era una parábola? Una parábola es una historia, un relato de la vida cotidiana, de algo común y corriente, para mostrar una enseñanza bíblica. Y esta parábola que vamos a ver hoy es conocida como la parábola de los 2 cimientos. Y vamos a dividir nuestro mensaje en 4 encabezados o 4 puntos o 4 títulos que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, vamos a ver cuál es el tema central de la parábola. ¿De qué se trata esta parábola? En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las similitudes entre los 2 hombres que se mencionan aquí. En tercer lugar, vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos 2 hombres, y para el final vamos a ver 2 aplicaciones prácticas para nosotros de este texto. Veamos entonces, en primer lugar, cuál es el tema central de esta parábola, el tema principal. El Señor nos presenta aquí a 2 edificadores, 2 constructores. Pueden ser 2 arquitectos, pueden ser 2 ingenieros, 2 albañiles. Uno construye su casa sobre la roca, el otro construye su casa sobre la arena. Uno escogió un cimiento que es sólido, el otro escogió un cimiento que es débil. Debemos decir que en algunas partes de Palestina el terreno presenta la particularidad que en la superficie es arenoso, es arenisca, es caliza. Por lo tanto, para poder construir una casa con solidez, se debe cavar profundamente para llegar a la roca, a la parte segura. Y esa es la figura que el Señor utiliza aquí para ilustrar esta enseñanza acerca de los falsos profesantes. Hay 2 individuos que desean construir una casa. Uno se toma el tiempo para proveer a su casa un cimiento sólido. Comienza a cavar y a cavar y a cavar hasta llegar a la parte rocosa del terreno.
Pero al lado tenemos otro arquitecto que no está dispuesto a esperar tanto tiempo y decide construir su casa así nomás sobre el terreno arenoso. Ahora, ¿qué pasa? Cambia la estación del año, llegan las lluvias, se desbordan los ríos y el terreno arenoso comienza a ceder. Pero la casa del hombre sabio se mantiene en pie. ¿Por qué? Porque posee cimientos seguros. La otra casa, la que está construida sobre un terreno arenoso, no soporta el embate del agua, no soporta el embate del viento y cae estrepitosamente. Ahora bien, es obvio que el Señor no está dando aquí una clase de ingeniería o de arquitectura. Cristo no le está hablando en ese momento a alumnos de la Universidad de Miami que cursan ingeniería o arquitectura. No. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuál es entonces el significado de todo esto? ¿Qué es lo que el Señor quiso decir realmente con estas palabras? Y es posible de que alguien puede estar pensando, alguien que conoce el pasaje y lo ha estudiado, puede pensar, pero un momentito, pastor, ¿qué clase de pregunta es eso? Todo aquí es muy evidente y muy claro. La casa es la salvación del alma. El cimiento sólido que escogió el hombre sabio es Cristo. Cristo y su obediencia a la ley de Dios. Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. En cambio, el cimiento arenoso del hombre insensato son sus buenas obras. Su religión, su moral, su decencia, de modo, pastor, que es muy claro. Lo que esta parábola enseña es que el hombre sabio descansa únicamente en Cristo para su salvación, mientras que el hombre insensato descansa en sus buenas obras. Si ese es su pensamiento en esta mañana, yo debo decir ante esto que ciertamente el Señor Jesús es presentado en la Biblia como la roca. Eso es una realidad. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. En el Nuevo Testamento encontramos esta misma figura, en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Más adelante, en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo presenta a la iglesia como un edificio en construcción. Y él dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Decir entonces que Jesucristo es la roca de nuestra salvación y decir que Cristo es la roca principal sobre la cual está construida la Iglesia Universal, eso es totalmente cierto, es ciertísimo, absolutamente cierto. Esa doctrina se enseña hasta la saciedad en las Escrituras. Que Cristo es la roca de nuestra salvación, por supuesto que lo es. Que Él es la roca sobre la cual está edificada la iglesia y no Pedro como creen algunos, por supuesto que es así. Pero ¿saben una cosa? Ese no es el tema de nuestra parábola. Ese no es el tema central de nuestro texto. Vamos a leer de nuevo con cuidado los versículos 24 y 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hermanos, lo que el Señor está comparando aquí no es al individuo que descansa en Cristo y solo en Cristo para salvación, en contraposición del individuo que descansa sobre sus buenas obras. No. Lo que el Señor está comparando aquí es a dos hombres que claman ser cristianos, pero que representan a dos tipos de oidores de la palabra de Dios. Ese es el tema principal. Los que oyen y hacen, y los que oyen y no hacen. Hermanos, esto no es más que una ampliación de la enseñanza que Cristo ya nos ha dado en los versículos 21 al 23 sobre los falsos profesantes. No todo el que profesa ser cristiano entrará en el reino de los cielos. Es lo mismo, Él está ilustrando esa enseñanza.
Aquí se está comparando a dos clases de profesantes, dos hombres que dicen estar descansando solo en Cristo para salvación. El hombre que se menciona en nuestra parábola no es aquel que ha escuchado el Evangelio, que ha oído de que todos somos pecadores y que solo en Cristo hay salvación, pero en vez de venir y clamar por misericordia, rechaza la oferta de salvación porque él intenta salvarse por sus propios medios. No, ese hombre es un insensato, pero no es de ese tipo de insensato que Cristo habla aquí. Y escuchen esto porque esto es muy importante. El hombre a quien Cristo señala en esta parábola es el que oye el Evangelio domingo tras domingo, escuchas las palabras de Cristo, las acepta, las recibe con alegría, es más, es capaz de gritar amén, aleluya, gloria a Dios, pero no las pone en práctica en su vida diaria, jamás. Nunca la pone en práctica en el trato con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, incluso con los hermanos en la iglesia y mucho menos en su relación con Dios. De eso habla Cristo aquí. Este hombre del que habla aquí es simplemente un oidor de la palabra de Dios. Y tal vez, es más, puede llegar a ser un admirador de la palabra de Cristo y del Evangelio, pero nada más. Nada más. Por el contrario, el hombre sabio es aquel que oye y pone en práctica lo que oye en su vida diaria. Entonces, en esta parábola, la roca sobre la cual construye la casa el hombre sabio es la palabra de Dios. Las palabras de Cristo. Cristo está diciendo aquí, el que escucha mis palabras y vive de acuerdo a esta palabra, yo le compararé como un hombre que edificó su casa sobre la roca. El hombre sabio evalúa lo genuino de su fe sobre el cimiento sólido de su obediencia a la palabra de Dios. El hombre sabio cree en Cristo. ¿Y cómo sabe el hombre sabio que él cree en Cristo? Muy simple, porque le obedece. Su cimiento entonces es sólido. Ese es el tema principal de este pasaje y de esta parábola. Cristo está comparando a dos clases de oidores de la palabra de Dios. El que recibe la palabra de Dios e inmediatamente la pone en práctica en su vida para agradar a Dios y obedecerle, y aquel que escucha la palabra de Dios y sigue viviendo como se le da la gana. Veamos seguidamente entonces, habiendo ya establecido el tema central, cuáles son las similitudes que hay entre estos dos constructores de nuestra parábola. Aquí tenemos a un hombre sabio y prudente y a un hombre necio e insensato. Y a nosotros nos gustaría seguramente poder distinguirlos fácilmente uno del otro. Rápidamente poder distinguir a uno del otro. Pero no obstante eso, vemos en nuestro texto que estos hombres, los dos, se parecen bastante entre sí. Y es precisamente esa similitud por lo cual algunas personas se engañan creyendo que son lo que no son. Y ambos se parecen entre sí en tres cosas. En primer lugar, los dos escuchan la palabra de Cristo. Los dos. En los versículos 24 y 26 se repite la misma frase. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Hermanos, el Señor no está comparando aquí a un cristiano con un maometano o con un budista, no. El Señor dice que ambos escuchan el mensaje de Cristo. Estos dos hombres se han expuesto al mismo mensaje del Evangelio, a la misma predicación. Estos dos hombres han tomado de su tiempo para escuchar la palabra de Dios. El necio, el insensato del que habla Cristo en nuestro texto, no es aquel que hoy domingo por la mañana está jugando con sus amigos dominó en la puerta de su casa, o está disfrutando de la playa o mirando deportes por televisión. No, porque hoy es el día del Señor. Hacer eso es insensato, pero no es de ese insensato que habla Cristo aquí.
El insensato que menciona a Cristo está sentado hoy en un banco de una iglesia evangélica en cualquier lugar del mundo, escuchando atentamente la palabra de Dios. Habla de ese tipo de insensato, cantando himnos de alabanza. Ambos entonces escuchan regularmente la palabra de Dios. En segundo lugar, ambos están edificando una casa. Esto es muy evidente en el texto. Y hermanos, ¿de qué casa está hablando Cristo aquí? Bueno, si nos fijamos en el contexto del pasaje, es evidente que se trata sobre nuestra profesión de fe. Toda esta última sección del Sermón del Monte es una advertencia sobre la falsa profesión de fe, sobre el engaño de aquellos que claman Señor, Señor, creyendo que son cristianos y no lo son. Estos hombres, los dos, profesan estar seguros en Cristo. Ambos profesan haberse refugiado en Él para salvación. Y en tercer lugar, las construcciones de ambos fueron sometidas a prueba. En esto también se parecen los dos. Fíjense que el versículo 25 y el versículo 27 son exactamente iguales, excepto por la manera en cómo terminan. Entonces, ¿en qué se parecen? Los dos hombres escucharon el mismo mensaje del Evangelio, los dos hombres decían creer en Cristo y los dos hombres fueron probados. En tercer lugar, vamos a ver ahora entonces dónde está la diferencia. Uno de ellos es sabio, el otro es insensato, pero ¿dónde está la diferencia? ¿Qué los diferencia realmente? Bueno, básicamente se diferencian entre sí en los cimientos que ambos han puesto a sus edificaciones. Recuerden, ambos profesan ser cristianos, pero uno construyó su casa sobre la roca, un fundamento seguro, y el otro sobre un fundamento falso, sobre la arena. Mientras uno decía, yo sé que soy salvo porque he confiado únicamente en Cristo para salvación y veo en mi vida las evidencias de que ciertamente se ha operado en mí una obra de gracia. Veo en mi vida un deseo ferviente y una lucha por vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es el cimiento del hombre sabio. Mientras que el otro dice, yo también creo que soy salvo porque conozco casi toda la doctrina bíblica, porque acepto que la Biblia es la palabra de Dios, porque me emociono mucho cuando estoy en la iglesia cantando himnos, porque me emociono cuando pienso en Cristo, porque estoy envuelto en muchas actividades dentro de mi iglesia. Domingo tras domingo estoy allí escuchando la palabra de Dios y no en otro lugar. Ese es el cimiento del hombre insensato. Mi amigo, el asunto no pasa simplemente por conocer ciertas doctrinas bíblicas. El asunto no pasa por emocionarse por pensar en Cristo o estar envuelto en muchas actividades religiosas. Es más, el asunto ni siquiera pasa por estar aquí domingo tras domingo escuchando la predicación del Evangelio. Exactamente de eso es que nos advierte el Señor en este texto. ¿Saben por qué? Porque el Señor podía ver en el rostro de su auditorio la admiración hacia Él. Lo estaban admirando. Estaban bebiéndose cada palabra que salía de su boca, pero él sabía perfectamente que apenas cada uno de esas personas llegaran a su casa, se olvidarían por completo del sermón. ¿A cuánto no les pasa? ¿Qué pasaría si yo el miércoles llamo a cada uno de ustedes y le pregunto acerca de qué prediqué el domingo pasado? No estoy diciendo el viernes, estoy diciendo el miércoles. Se olvidaban por completo. Él sabía de que no iban a recordar lo que se les enseñaba. Amigo mío, en ningún lugar de la Biblia se nos enseña que admirar las palabras de Cristo sea una prueba objetiva de que una obra de gracia se ha operado en nuestros corazones. Hermanos míos, amigos míos, ¿cuántas personas hoy confiesan con suma certeza de que son cristianos y en realidad no lo son? Y uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser posible? Bueno, aquí está la respuesta.
Estos falsos profesantes nunca se han detenido con cuidado, con conciencia y con honestidad a considerar si su vida refleja los frutos que la Biblia enseña que emanan de una verdadera fe. Estos dos constructores de la parábola edificaron su casa. El texto sugiere que las casas no eran muy distintas una de otra. Ambos profesaban lo mismo: creemos en Cristo. A ambos lo veíamos en la iglesia domingo tras domingo, escuchando la predicación del Evangelio, al sabio y al insensato. Pero había una gran diferencia entre los dos. Pero una diferencia que no se veía a simple vista. ¿Saben por qué? Porque los cimientos de una casa no se ven. Los cimientos de una casa están enterrados. ¿Y cuándo llegan a verse esos cimientos? Cuando llega el momento de la prueba. Cuando llega el momento de la prueba. Hermanos míos, ¿a cuántas personas nosotros aquí no hemos visto llegar a la iglesia, escuchar el mensaje del Evangelio, gritar amén, aplaudir, aceptar el mensaje con tal ímpetu que cualquiera de nosotros diría que con el paso de los años pocos cristianos llegarían a igualar a ese hombre o a esa mujer en su fervor y en su celo? ¿Sí o no? Sí. Y con el mismo ímpetu con el que llegaron es el mismo ímpetu con el que se fueron y no volvieron nunca más. ¿Qué pasó? No tomaron en serio las enseñanzas de Cristo. No tomaron en serio las enseñanzas del Señor. El Señor dijo en Lucas capítulo 14, versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hermanos míos, debemos considerar el precio. Estas personas no calcularon el costo, solo vieron el gozo, solo vieron la paz, solo vieron la comunión y dijeron: yo quiero ser cristiano, yo quiero estar en medio de esa gente. Pero no se detuvieron a poner un fundamento seguro a su cristianismo y consecuentemente no resistieron la prueba. Y esto nos lleva a la segunda diferencia entre estos dos hombres. Uno resistió la prueba y el otro no. Como hemos visto en la parábola, ambas edificaciones fueron probadas con diversas pruebas. El cristianismo del hombre sabio es probado, pero el falso cristianismo del supuesto cristiano también es probado. Uno pasará la prueba, el otro no. Tarde o temprano, una de estas dos casas va a manifestar la debilidad de sus cimientos al quedar totalmente destruido. El Señor Jesús en Lucas capítulo 8, explicando la parábola del sembrador, dice en el versículo 13: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué pasó? Vinieron vientos, cayó lluvia, vinieron ríos, la casa no resistió. La casa no pudo resistir. Como dice un autor, su religión los abandona en la primera borrasca que les sobrevenga. Como un barco echado a pique sobre un banco de arena, servirá de escándalo a la iglesia, de burla a los incrédulos y de tormento a sí mismo. Hemos visto entonces el tema central de la parábola. Hemos visto las similitudes de estos dos hombres, las diferencias de estos dos hombres, y la pregunta es, hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de todo esto? Bueno, podemos obtener dos aplicaciones esenciales de estas palabras del Señor. En primer lugar, es de suma importancia, y lo dije el domingo pasado, es de suma importancia que todos los que dicen profesar la fe en Cristo examinen con sumo cuidado el fundamento de su profesión de fe. Con sumo cuidado. ¿He entendido yo realmente la esencia del mensaje del Evangelio? Yo digo creer en Cristo. Estoy manifestando entonces en mi vida los frutos que emanan de la verdadera fe.
Estas son preguntas que todos debemos hacernos con conciencia, honestidad y sinceridad. Pero en segundo lugar, aprendemos también en nuestro texto que pocas cosas son tan engañosas que ser un mero oidor de la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 al 33. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obras. Antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos viniere, y viene ya, es decir, el día del juicio, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué le dice Dios a Ezequiel? ¿Cómo vendrá ese pueblo? Bueno, vendrá como pueblo de Dios. ¿Y por qué ellos se engañan a sí mismos de ese modo? Porque a ellos les encanta oír a Ezequiel. Porque Ezequiel predicaba muy bien, pastor, qué hermoso sermón dio hoy, realmente me llegó. Pero mañana voy a seguir viviendo como a mí me parece. A ellos les encantaba. Estas personas, estos israelitas, cuando se iban a su casa, solamente pensaban en su bolsillo, porque eran personas avaras, que amaban los placeres del mundo, amaban a los deleites del mundo y no la palabra de Dios. Y Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, no te engañes, ellos no aman mi palabra. Te oyen a ti, te alaban a ti, pero no hacen, ellos no aman mi palabra. Amigo mío, hermano mío y hermana mía, tú dices ser cristiano. Si tú dices que estás seguro que tú vas camino al cielo, permítete entonces a mí hacerte una breve pregunta, una simple pregunta. ¿Qué tú haces semana tras semana con la palabra de Dios que tú escuchas predicada desde este mismo púlpito? ¿Qué tú haces? ¿Vuelves a escucharla en YouTube o en la página de la iglesia? ¿Haces anotaciones para repasar lo que se dice aquí? Mis hermanos, el incrédulo que hoy no está en ninguna iglesia y está por ahí disfrutando del mundo, se sabe perfectamente que es incrédulo, no hay ninguna duda. Pero mayor peligro tiene el que está aquí sentado hoy y cree en realidad ser lo que no es. Amigo, hermano, tú que profesas ser un verdadero cristiano, por favor, toma el Sermón del Monte completo y examina tu vida a la luz de las enseñanzas de este sermón. Porque Cristo dice aquí: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, es un hombre que está edificando su cristianismo sobre un cimiento seguro. Amigo mío, hermano mío, el del Sermón del Monte, es el perfil del verdadero cristiano. Ahora, noten con atención que yo estoy diciendo que es el perfil de un verdadero cristiano, no la fotografía completa, no la imagen completa. Hay una notable diferencia entre un perfil y una fotografía, ¿no? El perfil solamente muestra una parte de la imagen, la fotografía muestra la imagen completa. Y la verdad es que ninguna persona que haya vivido, vive o vivirá jamás en este mundo será un reflejo perfecto del Sermón del Monte. Hay una sola persona que ha reflejado a la perfección todo lo que está enseñado en este sermón, y es ni más ni menos que aquel que lo predicó, o sea, nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Pero yo te vuelvo a preguntar a ti, que dices ser cristiano, aunque imperfecto, porque es imperfecto, ¿este es el perfil de tu carácter? ¿Este es realmente el perfil de tu carácter? Hermano mío, ¿se puede decir de ti que esa es la meta que tú tratas de conseguir día tras día? ¿Se puede decir de ti que estás luchando contra el orgullo y contra la soberbia de tu corazón porque tú quieres ser humilde de espíritu? ¿Se puede decir de ti que estás luchando contra la ira, contra la impaciencia, contra la intolerancia porque tú quieres ser manso de corazón? Se puede decir de ti que cuando tú ves cómo fallas delante de este texto del Sermón del Monte, lloras tu pecado delante de Dios.
Y día tras día tienes que venir delante de Él, confesar tus pecados porque te duele el haberlo ofendido. Hermano, ¿se puede decir de ti que tienes hambre y sed de justicia? Señor, yo quiero ser cada vez más santo, yo quiero ser cada vez más humilde, más manso, más sencillo. Hermano mío, si la respuesta tuya a esta pregunta es sí, gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios. Ahora, amigo mío, si la respuesta tuya a esta pregunta es negativa, amigo, tú no tienes por qué quedarte en esa situación. Tú no tienes que quedarte sumido en la desesperación, en la angustia, en la depresión, en la oscuridad. ¿Sabes por qué? Porque la habitación de nuestro Señor Jesucristo sigue abierta de par en par para todos. Entrad por la puerta estrecha. Mi amigo, la puerta de la misericordia continúa abierta de par en par. Y esa puerta no ha sido puesta allí para ser admirada, para ser contemplada. Esa puerta ha sido puesta allí para que miserables pecadores como tú y como yo entremos por ella. Esa es la puerta de la verdadera conversión. Esa es la puerta de la fe y del arrepentimiento. Dice la Biblia que el que entrare por esa puerta será salvo. Todos sus pecados serán perdonados y Dios, nuestro Dios, será también tu Dios para siempre, por toda la eternidad. Amigo mío, una vez más, allí donde estás, aquí no hace falta ningún circo. Allí donde estás, ven a Cristo, ven a la cruz. Con un corazón contrito y humillado, clama a Él por misericordia. Clama a Él por el perdón de tus pecados y comienza entonces a construir tu cristianismo sobre un fundamento sólido, sobre la roca de nuestra salvación. Vamos a orar.